ver la grabación y después, ahora sí, ahora tengo que compartir. Dios, cosas. La verdad que hay cosas que se hacen más fácil directamente yendo a la universidad y con un pizarrón y un fibrón o una tiza. Pero bueno, también tiene sus comodidades esto. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo no puedo, no me gusta dar clases sentado. Yo no soy de los profesores, digamos, que se sientan y dan la clase. Yo en general me muevo por todo el, digamos, por todo el espacio, ¿no? Entonces, estando acá sentado es como que uno tiene como una energía contenida, de decir, ¿viste? ¿Por qué no puedo ser más histriónico? Pero bueno. Bueno, ahora sí. El programa este me está diciendo que estoy compartiendo la pantalla de vuelta, así que vamos entonces a hablar del sintagma, ¿sí? Vamos a empezar con una definición de sintagma, así que lo habíamos dejado colgada la clase pasada. ¿A qué llamamos sintagma? Llamamos sintagma a la palabra o grupo de palabras que indisolublemente o no, cumple un rol en la oración, ¿sí? O sea, una palabra o un grupo de palabras que cumple una función sintáctica, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto de indisolublemente o no? Quiere decir que a veces si vos tenés un grupo de palabras que constituye un sintagma, ese sintagma puede descomponerse en otros sintagmas, ¿sí? Pero de cualquier manera eh, va a ser digamos, el sintagma grande y el sintagma chico, los dos van a ser sintagmas, en definitiva. ¿Sí? Entonces, la palabra sintagma hace referencia a, dice, una palabra, ¿sí? Una palabra puede por sí misma ser un sintagma. eh, la mayoría de las palabras hacen esto, ¿sí? Salvo por ahí, por ejemplo, el artículo. Un artículo en castellano no puede constituir por sí mismo un sintagma, pero, por ejemplo, o una preposición tampoco, ¿sí? Por sí misma una preposición no puede constituir un sintagma, pero si vamos al caso, por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios por sí solos sí pueden constituir un sintagma, ¿sí? También, obviamente, un sintagma puede ser varias palabras en relación de coordinación o subordinación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo decir el perro y el caballo, ¿sí? Esas varias palabras están en relación de coordinación y constituyen un sintagma. También puede pensarse palabras en relación de subordinación, que es lo que pasa, por ejemplo, entre la preposición y el régimen, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Ese en mi casa constituye un sintagma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese en mi casa es susceptible de conformar una función sintáctica. En mi casa es concretamente un circunstancial de lugar, ¿sí? También una cláusula puede considerarse como un macrosintagma, ¿sí? Una cláusula, recuerden que es toda frase que pueda ser descomponible, digamos, en sujeto y predicado, eso es una cláusula. O también una oración, otro macrosintagma. La oración entera se puede considerar como un macrosintagma, que es oración básicamente lo que va desde la mayúscula al punto, ¿sí? Para decirlo brevemente. Entonces, vamos a ver que el sintagma en general, por lo menos, el sintagma está compuesto de un núcleo, ¿sí? Ese núcleo es el que otorga la función sintáctica de la palabra, ¿sí? Em, y después del núcleo están los modificadores, es decir, todo sintagma está compuesto de un núcleo, ¿sí? Optativamente puede tener modificadores.
por ejemplo, si yo digo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo digo, por ejemplo, el auto, ¿sí? Ahí yo tengo un sintagma. Esa expresión, el auto, puede ser un sujeto, puede ser, no sé, un objeto directo, ¿sí? Eh, entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí yo tengo un núcleo. ¿El núcleo cuál es de ese sintagma? El núcleo es auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente la palabra principal del sintagma, la que le da, la que le da concretamente ese rol, ¿sí? Esto en griego es más fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque las palabras varían en función de su rol sintáctico. Entonces, si yo digo, por ejemplo, gedique, sé que va a ser un sujeto, ¿sí? Y el núcleo de ese sujeto va a ser dique, mientras que ge va a ser el artículo, ¿sí? En cambio, si yo dijera tendiken, ahí ustedes se van a dar cuenta que tendiken es el acusativo, entonces va a ser el objeto directo. Pero diken va a seguir siendo núcleo de ese sintagma que va a ser objeto directo, ¿sí? Entonces, todo sintagma está constituido por un núcleo y ese núcleo optativamente puede tener modificadores, ¿sí? Vamos a ver primero las clases de núcleos que hay, ¿sí? En el caso, digamos, uno puede ser, digamos, hay dos clases de núcleos sintácticos, ¿sí? Eh, puede ser una palabra por sí sola, puede ser un núcleo, ¿sí? Pero en el caso de la preposición y su régimen, ¿sí? Ese es una especie de núcleo combinado, digamos así. Es como en fútbol, no sé, como el doble 5, póngale, ¿no? O sea que como que los dos no funcionan si no está el otro, sería una cosa así, ¿sí? Es decir, una preposición por sí misma no puede constituir un sintagma, y el régimen de la preposición sí puede constituir un sintagma, pero ya no va a cumplir la misma función que cumpliría sin la preposición, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que el núcleo sintáctico puede ser de dos clases. Puede ser una palabra o puede ser un núcleo combinado con, digamos, entre preposición y su régimen. Entonces, si el núcleo sintáctico es una palabra, dicha palabra puede ser un sustantivo, un pronombre, un adjetivo, un verbo o un adverbio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos cuatro clases de sintagma, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el núcleo es un sustantivo o un pronombre, se forma lo que conocemos como sintagma nominal. Si yo digo, por ejemplo, en castellano, la justicia, ¿sí? Ese es un sintagma nominal. El núcleo es el sustantivo justicia. Si yo digo, por ejemplo, no sé, eh, yo soy el profesor, por ejemplo, ¿sí? Ahí yo es el sujeto de la oración. Yo es un pronombre y forma también un sintagma nominal, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, si el núcleo es un adjetivo, forma lo que se conoce como sintagma adjetival, ¿sí? Si tenemos como núcleo un verbo, tenemos el sintagma verbal o el predicado, ¿sí? El predicado es aquel sintagma cuyo núcleo es un verbo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, de sintagma adjetival lo tenemos, por ejemplo, en la casa linda, ¿sí? O sea, yo tengo ahí la casa linda. Ese es un sintagma nominal, ¿sí? Cuyo núcleo es el sustantivo casa. Pero dentro de ese sintagma nominal yo tengo además el adjetivo linda, que cumple la función de modificador directo de, de casa. Razón por la cual ese adjetivo linda constituye por sí mismo un sintagma adjetival, ¿sí? Es decir, ese sintagma hace de modificador de un sintagma nominal, pero por sí solo constituye un sintagma adjetival cuyo núcleo es precisamente el adjetivo linda, ¿sí?
Y después tenemos otra clase de núcleo, puede ser un adverbio, ¿sí? Y eso forma el sintagma adverbial. Si yo, por ejemplo, no sé, digo, hoy fui al cine con Santiago, ponele, no sé, ¿sí? Ese hoy, ¿sí? Ese hoy es un adverbio y es un núcleo de sintagma adverbial. Concretamente, si yo digo, hoy fui al cine con Santiago, ese hoy va a ser un circunstancial de tiempo, va a ser un modificador del predicado, pero por sí mismo el adverbio hoy constituye un sintagma adverbial, que va a ser de circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea? Voy a ver si por ahí en el chat hay algún mensaje. No. Dicho sea de paso, aclaro que cuando usé el ejemplo, hoy fui al cine con Santiago, no es una invitación a los Santiagos a que vayan al cine conmigo, ¿sí? No, No, no. están suspendidos los cines también, profe. No. Bueno, este, mm, perdón, bueno, uno se trata de divertir con estas cosas. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces tenemos el núcleo sintáctico, sí, ya dijimos, las clases de núcleos, que puede ser una palabra o una preposición y su régimen. ¿Sí? Si el núcleo sintáctico es una palabra, dicha palabra puede ser un sustantivo o un pronombre, y ahí tendríamos un sintagma nominal. Puede ser también un adjetivo, tendríamos un sintagma adjetival. Si el núcleo es un verbo, se trata del predicado, el sintagma verbal o predicado. ¿Sí? Decir sintagma verbal y predicado es decir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si tenemos un adverbio como núcleo, se trata de un sintagma adverbial. ¿Sí? Y después tenemos la segunda clase de núcleo, que es la preposición y su régimen, ¿sí? Es el núcleo combinado, ¿sí? La preposición por sí sola no puede ser núcleo nunca de un sintagma, y esto ténganlo en cuenta en griego porque es muy importante, ¿sí? Cuando ustedes tienen una preposición en griego, nunca la pueden analizar por sí sola, ¿sí? Si ustedes tienen una preposición con un régimen, ¿sí? Que puede estar en distintos casos, según la preposición de que se trate y lo que quiera expresar, tienen que analizar el sintagma todo junto. Nunca pueden analizar, si yo por ejemplo digo entooico, ¿sí? Que eso en castellano sería en la casa, yo no puedo analizar por un lado en y la casa por otro lado. Tengo que analizar todo junto, en la casa. ¿Sí? Y en griego sería entooico. ¿Sí? ¿Y el núcleo cuál es, profe? La preposición. No, justamente es todo junto es. Ah, todo entero. Ah, qué Claro, bien. o sea, es la preposición con su régimen, ¿sí? Y Bien. ese régimen puede ser nominal, ¿sí? Ese Mm. régimen puede ser un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, eh, puedo decir en la casa, justamente. Ahí tenemos, en ese ejemplo, tenemos Mm. el núcleo, digamos, vendría a ser combinado. Por un lado, en, y por otro lado, el régimen nominal que es casa, ¿sí? Eso sería Claro. combinado el núcleo, ¿sí? Bien. Y si yo también puedo poner un régimen, puedo poner también un régimen adjetival, ¿sí? Puedo usar un adjetivo como régimen de la preposición, ¿sí? Ahora precisamente no se me ocurre, pero sí, bueno, yo por ejemplo puedo decir el color cambió a rojo, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de preposición con régimen adjetival, ¿sí? Eh, Ese sería como un ejemplo, ¿sí? El color cambió a rojo. A, por un lado, es la preposición y el régimen es rojo, que es un color y que puede funcionar como un adjetivo, ¿sí? Y después también puede ser puede tener la preposición un régimen adverbial, puede tener un adverbio como régimen, ¿sí? Este, mm, yo puedo decir, por ejemplo, a ver,
A ver, por ejemplo, estoy tratando de pensar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, hasta hoy, ¿sí? No se encontró ningún caso nuevo de COVID, lo cual sería un milagro, ¿no? Hoy en día. Ahí yo digo, hasta hoy, ¿sí? Hasta es una preposición y el régimen es un adverbio. Concretamente el adverbio hoy, ¿sí? Y como ya digo, cuando el núcleo es solito, digamos, puede ser un sustantivo, un pronombre, adjetivo, verbo, adverbio. Ahora, si yo tengo un núcleo combinado, preposición más régimen, ese régimen puede ser un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. También puede ser un pronombre, porque si yo puedo decir, por ejemplo, no sé, este, yo puedo decir, por ejemplo, Noelia está sobre mí, por ejemplo, ¿sí? Está arriba mío, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo digo, eh, ahí tengo un pronombre, ¿sí? Personal que está con la preposición sobre. Ahí también tenemos otro ejemplo de preposición con régimen nominal, ¿sí? Y después, digamos, aparte de esto, estamos hablando siempre de los núcleos posibles de un sintagma, ¿sí? Profe, ahí Xavier me está haciendo una pregunta por A el chat, ver, pero dice que no tiene micrófono. espérate, ahora voy a mirar el chat. Ahora voy a mirar el chat. Pasa que tarda un poquito por ahí en abrirse. A ver, acá está. ¿Y cómo te das cuenta cuál es el núcleo en un sintagma? Bien, eso es una buena pregunta. O sea, ahí tenemos, digamos, para darnos cuenta de cuál es el núcleo de un sintagma, tenemos que tener en cuenta, sobre todo siempre partir, digamos, cuando tenemos una frase en particular, partimos siempre de los sintagmas más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Implica, en principio, dividir la oración en sujeto y predicado, ¿sí? Entonces ahí ya si tenemos el sujeto y predicado, el predicado de entrada es el núcleo del predicado es el verbo, ¿sí? Ahí ya nos damos cuenta cuál es el núcleo del sintagma predicado, ¿sí? Si tenemos, por otro lado, el sujeto, en general, el sujeto es un sintagma nominal, ¿sí? ¿Qué significa que sea un sintagma nominal? Que va a tener como núcleo un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy Luciano, ¿sí? Ahí sería un pronombre como núcleo del sujeto, yo, el pronombre, o puede usar puede ser un sustantivo, puede decir Luciano es el profesor, ¿sí? Ese Luciano es un sustantivo propio y es el sujeto de la oración. Así es como nos damos cuenta, o sea, siempre yendo de lo más grande a lo más chico, ¿sí? Si yo quiero analizar entonces por dentro un predicado, yo puedo analizarlo por dentro. O sea, yo no solamente puedo identificar el núcleo, ¿sí? No solamente puedo decir el verbo, este, por ejemplo, en la frase, Luciano es el profesor de griego, ¿sí? Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? O sea, yo no solamente puedo distinguir que Luciano es el sujeto y es el profesor de griego, es el predicado, porque el núcleo es el verbo es, sino que dentro de ese predicado yo puedo analizar que es el núcleo y el profesor de griego va a ser todo el sintagma, el otro sintagma que va a ser un predicativo. Recuerden que el predicativo era eso, lo que venía después del verbo ser, que Valeria ayer lo dijo de una forma magistral y a mí en 13 años nunca se me había ocurrido, pero es así. Este, mm, ¿Sí? Ahora, si yo pienso, por ejemplo, el profesor de griego, ¿sí? Vamos a pensar esta frase. Luciano es el profesor de griego. ¿Sí? Yo ya dije que Luciano es el sujeto, el predicado es el profesor de griego y el núcleo es el verbo es. Ahí yo te pregunto, Xavier, pensando, digamos, en el sintagma, el profesor de griego,
ahí cómo me doy cuenta de cuál es el núcleo del sintagma. Y primero pensá en qué tipo de sintagma es el profesor de griego, ¿sí? Yo pienso ahí que el profesor de griego es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que, digamos, el constituyente fundamental de la palabra, de toda esa frase es profesor. Porque si vos te pones a pensar, el artículo él, es un modificador de profesor. Y de griego, por otro lado, es un modificador. ¿Sí? Es como, si yo digo el profesor de griego, es como que da un detalle en todo caso. Yo puedo decir Luciano es profesor o Luciano es el profesor. Digamos que de alguna manera él y de griego son, hasta cierto punto, son descartables en ese sentido. Pero profesor yo no lo puedo descartar de la frase porque se pierde lo fundamental, lo que quiero expresar. Entonces, ¿se entiende más o menos cómo se puede dar cuenta uno cuál es el núcleo de un sintagma? ¿Sí? Piensen en distintas frases. Vamos a poner otros ejemplos para que nos demos cuenta también. Si no se piensa con ejemplos, no se entiende del todo. ¿Sí? Si yo digo, vamos a poner, por ejemplo, una frase de ayer, que vimos ayer, por ejemplo. Em, los hombres, los hombres honran a los dioses, ¿sí? Vamos a poner ahí, los hombres honran a los dioses, ¿sí? Ahí, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cuántos sintagmas tengo yo ahí y cómo me doy cuenta? ¿Sí? Voy a ver si puedo abrir... No, no creo que pueda abrir el Word porque a ver, voy a tratar de abrir el Word, así lo usamos como pizarrón. Voy a dejar de compartir acá la pantalla, así vemos, así ponemos ejemplos y lo vemos. Si no, pues capaz que por ahí si no lo vemos, nos cuesta más recordar las oraciones y eso. Así que voy a abrir el Word. Espero que me lo abra rápido porque la computadora esta es una lentitud andante, pobre, ya tiene sus añitos. Pero piensen en la frase, ¿sí? Los hombres honran a los dioses, ¿sí? Hagan con los dedos así como yo en la cabeza. No ayuda en la memoria igual, pero bueno. Este, a la memoria en realidad por ahí ayuda haber leído Mafalda de chico o esas cosas. Pero no necesariamente hacer, digamos, refregarse los dedos contra las sienes. Vamos a ponerlo grande así se ve bien. Y voy a compartir de vuelta la pantalla, pero esta vez en el Word. Documento 1. Bueno, ahí está, perfecto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De sintagmas, porque esto es importante que lo entendamos bien. Los hombres honran a los dioses. Voy a ponerlo más chico, así me queda todo en un solo renglón. Ahí está. ¿Sí? Yo tengo esta frase, ¿sí? Acá. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el núcleo? ¿Sí? ¿Cuántos sintagmas hay y cuál es el núcleo de cada uno? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, una forma es primero empezar a dividir la oración en sujeto y predicado, ¿sí? Ese es lo fundamental. Entonces yo acá tengo, si les pregunto a ustedes, yo tengo esta frase, ¿cuál es el sujeto de la frase acá? ¿Sí? ¿Cuál es el que ejecuta la acción? Los hombres, profe. Los hombres, ¿sí? Los hombres. Pueden para responder, pueden abrir los audios, no hay problema, ¿sí? Entonces ya este lo marcamos como sujeto. Ahora yo analizo por dentro el sujeto, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tipo de sintagma es? ¿Es un sintagma nominal? ¿Es un sintagma adjetival? ¿Es un sintagma adverbial? ¿Qué tipo de sintagma es? Y Nominal. segundo. Sí, perdón, Nomin Carlos. sí. ¿Quién dijo? Nominal. Nominal, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el núcleo del sintagma? Hombres. ¿Sí? Hombre. Entonces ahí identificamos,
ya un sintagma y su núcleo respectivo, ¿sí? Es cuestión de, o sea, no es cuestión de partir de una definición abstracta, sino de verlo, de ver esto con ejemplos. Yo después les voy a dar ejercicios para que ustedes puedan practicarlo y así formar el concepto bien, ¿sí? Ahora después, yo tengo esto que es honran a los dioses, todo eso es el predicado, ¿sí? Recuerden que todo lo que está, digamos, todo lo que no es sujeto en la frase es predicado, ¿sí? Entonces yo primero pienso, si quiero analizar una frase, pienso cuál es el sujeto de la frase, cuál es la persona que está ejecutando la acción, o la persona o la cosa, no sé, ¿sí? Ahí yo tengo el sujeto, y todo lo que no entra en el sujeto es predicado, ¿sí? Entonces ahí ya nos damos cuenta de cómo se analiza sintácticamente una oración, ¿sí? Entonces, si yo tengo los hombres honran a los dioses, todo esto va a ser el predicado, ¿sí? Honran a los dioses. Y ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? Dijimos que el predicado equivalía a un sintagma verbal, ¿sí? Predicado y sintagma verbal es exactamente lo mismo, es decir, lo mismo, ¿sí? Entonces, Claro, un verbo. el núcleo va a ser el verbo honran, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Núcleo de sujeto y núcleo de predicado, ¿sí? Eventualmente yo puedo seguir analizando por dentro ese predicado, ¿sí? Y yo puedo decir que, voy a hacerlo abajo, así se ve bien. Acá yo tengo copié de vuelta el predicado de la oración anterior. Yo puedo analizar esto, puedo seguir analizando el predicado, porque ya el núcleo lo tengo identificado, ¿sí? Lo voy a subrayar para que sepan que es el núcleo, pero esto que está acá se puede seguir analizando, ¿sí? Y si yo digo, a los dioses, ¿qué va a ser esto? ¿Qué clase de sintagma es? O sea, quiero decir, ¿es un sintagma nominal? ¿Es un sintagma adjetival? ¿Qué es esto? ¿Eso no sería el objeto directo? Exactamente, es el objeto directo, pero esa es la función sintáctica. Yo te estoy preguntando qué tipo de sintagma es, ¿sí? Y preposicional, pues está la preposición a. Muy bien, Santiago, exactamente. Es un sintagma preposicional, ¿sí? Compuesto de que de la preposición a y del régimen los dioses. Bien, excelente. ¿Qué tipo de régimen es ese? ¿Es un régimen nominal? ¿Es un régimen adjetival? ¿O es un régimen adverbial? ¿Cuál de los tres? Y nominal porque es un sustantivo. Los dos son, Exactamente. el artículo y el sustantivo son nominales. Exactamente, ¿sí? Ahí tenemos entonces que, y como dijo bien Carlos antes, cumple la función de objeto directo. ¿Por qué? Porque es la cosa honrada, digamos así, en este caso las entidades supernaturales honradas, ¿sí? Entonces acá yo tengo el sintagma preposicional y cuyo núcleo podemos decir que está distribuido entre la preposición y su régimen nominal. ¿Sí? Tiene como, el sintagma preposicional tiene como ese doble núcleo, ¿sí? Como yo digo, el doble 5 en el fútbol, aunque no sé si funciona para el fútbol, porque yo de fútbol no sé nada, pero la idea del doble 5 es como que se juegan como en combinación, o por lo menos eso es lo que me llama a mí, por lo que me dice a mí en la cabeza, pero bueno, si no es así, no me hagan caso, inventen otro ejemplo. Este, ¿Se entendió entonces la idea? Vamos a analizar otro ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a ver, por ejemplo, hoy, voy a poner así, hoy comí asado y lo condimenté con chimichurri. Qué rico, ¿sí? Voy a hacer un poquito la letra más chiquita para que se entienda, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué tenemos? ¿Sí? Acá lo que tenemos que identificar primero y principal es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Cuál es quién es el que ejecuta la acción? O las acciones. ¿Mm? Yo, ¿sí?
El sujeto Es soy un yo. sujeto tácito ahí. Es un sujeto tácito, ¿sí? También llamado, el sujeto tácito, yo lo voy a reponer acá entre paréntesis, ¿sí? El sujeto es un sujeto tácito, ¿sí? Tácito porque no se menciona, también se lo llama sujeto morfológico, ¿por qué? Porque en definitiva la morfología del verbo es la que me ayuda a identificarlo, a ese sujeto, ¿sí? Son como dos maneras, pero sujeto tácito me parece que es la más sencilla de acordarse, ¿sí? Entonces tenemos un sujeto tácito, yo, y tenemos el resto de la frase. Entonces todo el resto de la frase, ¿sí? Porque dado que el sujeto no está explícitamente mencionado, toda la frase va a ser el predicado, ¿sí? Entonces, si yo digo, hoy comí asado y lo condimenté con chimichurri, ¿sí? Tenemos ahí todo el predicado. Recordemos que el núcleo del predicado era el verbo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es el problema? Que tenemos dos verbos. Por un lado, comí y por otro lado, condimenté. Ahí tenemos un predicado, lo que se conoce como predicado compuesto, ¿sí? El predicado puede ser de un verbo o puede ser de varios verbos en coordinación, ¿sí? En este caso lo que coordina es el y, justamente, ¿sí? Hoy comí asado, por un lado, y lo condimenté con chimichurri, ¿sí? Que se me ocurrió el ejemplo porque de hecho acá tengo el chimichurri porque comí hace un rato. No, no asado, ¡Qué precisamente. suerte, profe! Sí, la verdad que sí, es rico. Pero bueno. Suerte comerlo un día de semana. Sí, 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 igual no es que comí asado, sino que comí unas costillitas ahí que había comprado en la carnicería, así que bueno, en fin, no importa. Bueno, vamos con lo nuestro, ¿sí? Ahora yo tengo, hoy comí asado y lo condimenté con chimichurri. Y tenemos un sintagma verbal que tiene dos núcleos, ¿sí? O si quieren también lo podemos pensar de otra manera, lo podemos pensar como si fueran dos sintagmas distintos, ¿sí? Cada uno con su núcleo. O sea, entonces lo podemos pensar de esas dos maneras, o como un sintagma verbal con dos núcleos, o que ahí está, digamos, la coordinación, ¿m? O puedo pensarlo como dos sintagmas verbales distintos y poner la coordinación por fuera del predicado, ¿sí? Normalmente lo que se hace es considerar un sintagma con dos núcleos. Eso es lo que se hace normalmente. Ahora, vamos a analizar. Ya el sujeto lo dejamos de lado, ya está, ya fue el sujeto, ¿sí? Tenemos entonces un sintagma con dos núcleos. Vamos a ver qué tenemos, digamos, dentro de cada, vamos a tener que analizar cada núcleo, cada parte del predicado por separado, ¿sí? Por un lado, hoy comí asado, y por otro lado, lo condimenté con chimichurri, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, ya dijimos, comí era el núcleo, ¿sí? Si yo digo asado, ¿qué función, digamos? eh, sí, primero pensemos la función, vamos a hacerlo así, me parece más fácil. ¿Qué función cumple ahí la palabra asado, por ejemplo? ¿Sí? Si yo pienso es lo que comió, ¿sí? Lo que comí yo, ¿sí? Entonces, ¿qué función hace ahí? ¿Sí? Es el objeto directo, ¿sí? Asado viene a ser el objeto directo de comí. Lo voy a marcar con otro color para que se vea. A ver acá. Bueno, ¿sí? Entonces asado es el objeto directo. ¿Y hoy qué pasa acá con este hoy? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo a mí esta palabra hoy? Me está enmarcando, digamos, la acción en un tiempo determinado, ¿sí? Un adverbio, ¿eh? Exacto, es un adverbio, muy bien, hoy es un adverbio, pero dentro de la frase está marcando una circunstancia además, ¿sí? Porque hoy es un adverbio de tiempo. Entonces, al ser un adverbio de tiempo, enmarca la frase, marca el predicado en un
tiempo determinado. Entonces, por lo tanto, se va a tratar de un circunstancial de tiempo. ¿Sí? Y lo vamos a marcar así. ¿Sí? Todo, por supuesto, estamos analizando dentro del predicado, ¿sí? Recuerden que la sintaxis siempre funciona así, como una mamushka, ¿sí? Vos sacás la más grande y siempre hay algo más chiquitito, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos analizado la primera parte del predicado. Ahora nos queda analizar la otra. Si yo digo, lo condimenté con chimichurri, ¿qué pasa ahí? Primero pienso, por ejemplo, en la palabra lo. Bueno, mejor antes de eso, vamos a pensar una cosa. Vamos a volver acá. Hoy comí asado, ¿sí? Vamos a pensar en qué tipo de sintagma es, por ejemplo. ¿Qué tipo de sintagma es hoy? ¿Sí? ¿Es un sintagma nominal, adjetival, adverbial? ¿Qué es? ¿Qué tipo de sintagma es? Adverbial. Adverbial, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesto de una sola palabra y esa palabra es un adverbio. Es un sintagma Claro. adverbial, ¿sí? Y si yo pienso, por ejemplo, en la palabra asado, ¿qué tipo de sintagma es? ¿Es nominal? ¿Es adjetival? Nominal. Es nominal también, porque asado está tomado como un sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo, el sustantivo asado, el asado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un sintagma verbal y dentro de ese sintagma, o sea, tenemos un sintagma verbal que es el predicado, ¿sí? Que tiene, ya dijimos, dos partes, dos núcleos, ¿sí? Cuando tiene dos núcleos se divide en dos, evidentemente, ¿sí? Y dentro de la primera parte tenemos, dentro de la primera parte del predicado tenemos un sintagma adverbial que hace de circunstancial de tiempo, hoy, y un sintagma nominal que hace de objeto directo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo un poquito más ahora la idea? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Con esto respondo a tu pregunta, Xavier. Si querés puedo seguir dando más ejemplos, no tengo ningún problema. ¿Sí? A ver si puedo poner el... Bueno, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Vamos a analizar ahora la segunda parte para que lo terminemos de ver. Si yo digo condimenté, ya condimenté es el núcleo, ¿sí? Pienso en la palabra lo a continuación. ¿Qué tipo de palabra es lo, para empezar? Si yo digo lo condimenté, ¿sí? Ese lo En castellano, un artículo. no es un artículo, porque Pronombre. el artículo nunca va solito. En este caso es Ah, un pronombre. pronombre, perdón, un pronombre. Claro. Claro, sí, esa es la diferencia. El artículo siempre va acompañado. Yo digo el auto, la casa, ¿sí? Pero el pronombre se Sí, llama pronombre porque reemplaza un nombre, básicamente, claro. ¿sí? Por eso se llama pronombre. Entonces el pronombre siempre va solito. El adjetivo o el artículo nunca va Sí. solo, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese lo que es un pronombre. Bien, y ese pronombre, ¿qué función está cumpliendo? Entonces ya, perdón, si ya sabemos que es un pronombre, ya podemos decir qué tipo de sintagma es. Es un sintagma nominal. ¿Sí? Está claro eso. ¿Y qué función cumple dentro de esta segunda parte del predicado? Yo digo, lo condimenté, o sea, condimenté se supone que está hablando del asado concretamente, ¿sí? El Entonces, objeto directo. es el objeto directo, ¿sí? Mm. Entonces ahí tenemos el otro objeto directo, cuyo núcleo va a ser este pronombre lo, por lo tanto se va a tratar de un sintagma nominal. Y ahora nos queda este, con chimichurri, ¿sí? Este con chimichurri viene a ser un sintagma ¿de qué tipo? Preposicional. Es un sintagma preposicional, muy bien. ¿Y con qué tipo de régimen? Con régimen nominal, Claro, un porque sustantivo. Es un sustantivo, claro. es un sustantivo, exactamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos el sintagma preposicional y qué función cumpliría adentro de esta oración. Si yo digo lo condimenté con algo,
¿Qué está indicando ese con algo ahí, ese con? ¿Qué indica eso? La función sintáctica, Sí, profe, sí, es un complemento. sí, claro, es un complemento, pero ¿qué tipo de complemento, sí? O sea, ¿qué está? Porque ya objeto no es, ¿sí? Porque el objeto es lo, ¿sí? Lo condimenté. Si yo Mm, digo lo condimenté con algo, ¿sí? Ese sí. con, la cosa con que se hace algo, ¿sí? Se llama circunstancial de instrumento. Entonces, Ajá. con chimichurri va a ser circunstancial de instrumento, ¿sí? Es un sintagma preposicional, ¿sí? Y esto, ¿sí? El circunstancial de instrumento aparece muchas veces, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, maté una araña con la escoba, ¿sí? Es la cosa con la que hacemos algo, ¿sí? Si yo digo, lo condimenté con chimichurri, es el chimichurri que está acá presente, es la cosa con la que yo condimento el asado, ¿sí? Este, es el instrumento, ¿sí? Piensen, de ahora en más van a pensar en el chimichurri. Este, bueno, vamos a ver otro ejemplo y con esto podríamos cerrar. Este, sí, vamos a volver con esta frase de Santiago, ¿sí? Ayer fui con Santiago al cine, ¿sí? Este, vamos a ver acá, vamos a analizar esto, ¿sí? Primero, lo que hacemos siempre es discriminar, digamos, el sujeto del predicado. ¿Cuál es el sujeto de la frase acá? ¿Quién es el que fue con Santiago al cine? Igual que el anterior, yo. Claro. Exactamente, exactamente, sí, yo, y es un sujeto tácito, ¿sí? Mm, Bueno, entonces ahí ya identificamos que todo esto que está acá es el predicado, mm. ¿sí? Por obvias razones. ¿Y cuál? Entonces, si todo esto es el predicado, tenemos que buscar su núcleo, que es el verbo, y es fui, ¿sí? Ese es el verbo, ¿sí? Ahora, si yo analizo los otros componentes, los tengo que analizar adentro ya del predicado, ¿sí? Ah, Yo tengo, por ejemplo, ayer, ¿sí? ¿Qué es ayer? ¿Qué marca esto? Primero, es ¿qué, un, sí, primero, ¿qué un clase de adverbio, palabra es? un adverbio de Es un tiempo. adverbio, muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué tipo de sintagma conforma ese adverbio? Un sintagma Sintagma adverbial. adverbial. Y Mm. dentro de la frase, ¿qué función va a cumplir? Circunstancial de tiempo. Exactamente, sí, muy bien, muy bien. Como arriba, claro. Exacto, sí, es lo mismo, sí, pero bueno, bien, esa es la idea, sí, que aprendamos estas cuestiones, que lo sigamos pensando. Obviamente los ejercicios van a estar orientados para que ustedes lo desarrollen. Entonces, ahora yo puedo analizar, por un lado, fíjense que tengo con Santiago al cine, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo tengo, digamos, acá 4 palabras, ¿sí? Pero 2 de ellas son preposiciones, ¿sí? Yo tengo con, tengo al. ¿Qué pasa? Cada una de estas preposiciones va a estar con su propio régimen. O sea que por un lado yo tengo con Santiago, ¿sí? Esto va a ser un sintagma preposicional. Y tengo por otro lado al cine, que es otro sintagma preposicional, ¿sí? En castellano tenemos así, ordenamos más o menos así las palabras, ¿sí? Ahora, entonces tenemos 2 sintagmas preposicionales, ¿sí? Y que tienen un núcleo, que es la preposición, y su régimen, que es en los dos casos, en el caso de con Santiago y en el caso de al cine, son 2 sintagmas preposicionales con régimen nominal, porque tanto Santiago como cine son sustantivos, ¿sí? Profe, Sí, una consulta. sí, Carlos. Cada vez que hacemos una oración y tenemos una preposición, siempre se va dividiendo. Eh, s- Más preposicionales, sí, claro, sí, como hicimos, si vos querés decir qué es lo que hicimos acá, sí, precisamente, sí.
Sí. Lo que no podemos dividir nunca es la preposición de la palabra que está haciendo de régimen de esa preposición, ¿se entiende? O sea, yo no puedo Sí, sí, separar, dentro del análisis sintáctico, yo no puedo separar Santiago de con, porque está claro. claro que la preposición con está, digamos, junto con Referida a Santiago, Santiago. claro, sí, sí, conforman como un núcleo doble, digamos, en ese sentido. Y lo mismo con al cine, ¿sí? Yo no puedo analizar la preposición por separado. Siempre la preposición junto con lo que modifica esa preposición, lo que acompaña esa preposición, ¿sí? Siempre O sea, preposición y siempre que voy a preposición. tener una preposición seguida de una palabra, voy a tener un sintagma preposicional. Exactamente, exactamente, Carlos, así es. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, esa es la idea. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces ahí tenemos entonces dos sintagmas preposicionales. Y ahora, ¿qué función cumplen? Fíjese que yo tengo que pensar, para entender la función, ¿sí? No solamente tengo que pensar en de qué preposición se trata, sino que también tengo que pensar en el significado, ¿sí? Si yo digo ayer fui con Santiago, ¿sí? Está claro que es un sintagma preposicional, pero ¿qué función cumple ese con Santiago dentro del predicado? Se trata evidentemente de un circunstancial, ¿sí? Porque yo podría haber ido con Santiago, con María, Ah, con Noelia, con Carlos, podría haber ido, pero ¿qué es lo que marca ese con ahí? ¿Qué está marcando? Ya el compañía. compañía, ¿No? Ah, exactamente, eso es. Entonces, por lo tanto, este va a ser un circunstancial de compañía, ¿sí? Si yo pienso en con Santiago, va a ser circunstancial de compañía, no va a ser circunstancial de instrumento, porque yo no es ah, que voy como si tuviera, no sé, un muñeco de Santiago y lo llevo al cine. No, no. O sea, yo voy con Santiago, ¿sí? Es la compañía. Este, sí, esa es la diferencia. Si bien nosotros en castellano usamos la misma preposición con para marcar el instrumento y la compañía, fíjense que a nivel significado la diferencia existe, ¿sí? Por lo tanto, eso va a generar repercusión en mi análisis de las oraciones. Ahora, bien, y ahora si yo pienso, por ejemplo, al cine, ¿qué problema tenemos acá? O sea, ¿qué tipo de sintagma? Ya dijimos, era un sintagma preposicional con régimen nominal. ¿Y cuál es la función que está cumpliendo este al cine? ¿Sí? ¿Qué está marcando este al cine con respecto al ir? Está marcando, ¿qué cosa? Una dirección, ¿verdad? Está marcando Bien, un lugar, lugar. el destino. Entonces, por lo tanto, al cine va a ser un circunstancial de lugar. ¿Mm? Entonces, para que ya lo tengamos en cuenta, a ver, esperen un cachitín. Me quería fijar una cosita nomás. Me parece que en el cronograma tenía pensado darlo de otra forma, pero igual me parece que así se entiende bien. Entonces ahí tenemos, sí, tenemos entonces varios ejemplos de sintagmas con de sintagmas, ¿sí? Y la única manera de que nos demos cuenta es esa, ¿sí? Primero es analizando la oración desde los elementos más grandes a los elementos más pequeños. ¿Mm? Este, mm, Así que bueno, ahí tenemos, ahí ya dimos varios ejemplos de sintagmas. Ahora lo que vamos a hacer es analizar uno por uno cada uno de los sintagmas, porque el apuntecito se maneja en ese orden y me parece que está bien para que entendamos un poco, ¿sí? Entonces ya tenemos claro lo que son los sintagmas, ya tenemos claro digamos, qué tipo de sintagma alude puede aludir cada palabra o cada conjunto de palabras. Ahora lo que tenemos que pensar es, digamos, ahora tenemos que pensar ya en las funciones sintácticas que puede cumplir cada uno, ¿sí? Porque lógicamente cada tipo de sintagma no puede cumplir todas las funciones, ¿sí? Es decir, un sintagma verbal no va a ser otra cosa que predicado, nunca va a ser otra cosa. Entonces tenemos que pensar
qué funciones sintácticas posibles puede tener cada tipo de sintagma. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartirla del PDF, el apunte del tutorial. Y volviendo a rogar al Señor que no se descuajeringue la máquina otra vez. Bueno. Chicos, disculpen. Sí. ¿Qué página habían dicho los chicos que habían marcado la otra vez? Página de La que... 24 era. Claro, 24. la página El del PDF, tutorial es justamente. la 24. Recién estuvimos dando ejemplos de la página 24, ¿sí? Ah, gracias. No, de nada. Acá tenemos, bueno, un ejemplo de análisis de sintagmas, que es más o menos lo que hicimos ahora. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar las clases de cada una de los sintagmas que vimos. Sintagmas nominal, adjetival, adverbial, etc. Vamos entonces vamos a empezar por el sintagma nominal. Bueno, que esto está en la página 26 del tutorial. El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo, como decimos, hombre, casa, perro, ¿sí? Etcétera. También puede ser otro núcleo posible de un sintagma nominal, puede ser también un adjetivo sustantivado. ¿Y a qué llamamos un adjetivo sustantivado? Un adjetivo sustantivado es un adjetivo que nosotros utilizamos como sustantivo, que es como que de alguna manera lo hacemos como un sustantivo abstracto. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo lo bello, eso es un adjetivo sustantivado. ¿Sí? Y siempre, el adjetivo sustantivado siempre está precedido de artículo determinado, ¿sí? Pero también yo puedo decir, no sé, qué sé yo, a ver, los más fuertes del universo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Ya que sabrán disculparme mi impronta dragonbolera. Yo digo, por ejemplo, los más fuertes del universo, ese fuertes es también es un adjetivo sustantivado, pero por lo tanto puede ser núcleo, o sea, de hecho es un núcleo de un sintagma nominal, ¿sí? Porque no es que el adjetivo fuertes está cumpliendo su función propia de adjetivo, sino que está, digamos, se disfraza de sustantivo. ¿Y cómo se disfraza de sustantivo? Bueno, justamente a través del artículo, ¿sí? Una cosa es decir, por ejemplo, no sé, Julián es fuerte, y ahí fuerte está cumpliendo claramente su función de adjetivo. Y otra cosa es decir, Julián es el fuerte de la clase, por ejemplo, ¿no? Ahí está claro que fuerte sigue siendo un adjetivo, pero al estar, digamos, precedido de ese artículo, ya deja de, ahí se disfraza de sustantivo y es por lo tanto un adjetivo, técnicamente es un adjetivo sustantivado. También otro tipo de núcleo del sintagma nominal es el pronombre, ¿sí? Como ya dije antes, un pronombre puede ser un pronombre personal, puede ser un pronombre demostrativo, como decir esto, eso, aquello, ¿sí? Puede ser también un pronombre posesivo, cuando digo, por ejemplo, mío, ¿sí? Tuyo, ¿sí? Hay varias clases de pronombres en ese sentido, ¿sí? Ya los vimos, el que quiere volver sobre las clases de pronombres puede irse a las páginas anteriores del apunte, que ahí tiene algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que yo puse acá en el tutorial, que es una frase de Platón, ¿sí? Dice el ejemplo, dice, pues bien, tus palabras producen en mí un efecto totalmente contrario, ¿sí? Ahí tenemos
Vamos a analizarlo como hicimos antes, ¿sí? Vamos a analizar la oración, ¿sí? Ese, pues bien, como está, digamos, está ahí como en una coma, lo vamos a dejar. Vamos a pensar cuál es el sujeto de la frase, ¿sí? Dice, tus palabras producen en mí un efecto totalmente contrario. ¿Cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es el sujeto? El Tus sujeto es palabras. tus Tus palabras, ¿sí? palabras. Tus palabras es el sujeto, ¿sí? Y ahí tenemos todo el resto, va a ser el predicado. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver por dentro qué pasa con tus palabras. Ahí tus palabras es un sintagma nominal, ¿sí? El Sí. núcleo es el sustantivo palabras. Mm. Y ese tus viene a ser como su modificador directo, si quieren. ¿Mm? Y después, dentro del predicado, tenemos, el predicado es, producen en mí un efecto totalmente contrario, ¿sí? Y ahí tenemos, dentro de ese predicado, tenemos, bueno, el núcleo, que es el verbo, ¿sí? En mí, ahí tenemos un sintagma preposicional, ¿m? Que viene a ser también un circunstancial de lugar, porque piensen en la preposición en, que siempre marca un lugar. Y después tenemos un efecto totalmente contrario. Todo eso, ¿sí? Es un sintagma nominal, ¿m? Cuyo núcleo es la palabra efecto, es el sustantivo, ¿sí? Y cumple función de, además, dicho sea de paso, de objeto directo, porque produce, ¿qué produce? Un efecto totalmente contrario, ¿sí? La pregunta por el objeto es la pregunta siempre por el qué. ¿Mm? ¿Qué hace, qué busca, qué produce? ¿Sí? Entonces vamos a ver, esto es como un ejemplo de sintagmas nominales que igual ya con los ejemplos precedentes tuvimos bastante. Ahora vamos a ver cuáles son las posibles funciones sintácticas que puede tener el sintagma nominal. La primera que nos salta a la vista es que un sintagma nominal, una de las posibles funciones sintácticas, es la de sujeto, ¿sí? Es decir, un sintagma nominal puede tener la función de sujeto. ¿Se entiende, no? Hemos visto ya varios ejemplos de eso. Pero acá yo, por ejemplo, puse más. Por ejemplo, esta frase dice, contestóle el gran Héctor de tremolante casco. ¿Sí? El gran Héctor va a ser un sintagma nominal y va a cumplir la función sintáctica de sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, todo eso, el gran Héctor, es aquello con lo que concuerda el verbo. ¿Sí? ¿Quién contestóle? El gran Héctor. ¿Sí? Ese es el sujeto. El sujeto es siempre la pregunta por el quién. ¿Sí? Y por ejemplo acá dice, y Eurínome, el segundo ejemplo, ¿no? Y Eurínome echó un manto sobre él cuando se hubo acostado. ¿Sí? Ahí tenemos ese echó un manto sobre él cuando se hubo acostado, es todo el predicado, cuyo núcleo es el verbo echó. Ahora, ¿quién echó? Eurínome. Ese va a ser el sintagma nominal con función sujeto. ¿Mm? Acá tenemos un ejemplo con un adjetivo sustantivado. ¿Sí? Dice, ahora me iré a Astía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. ¿Sí? Vamos, digamos, si analizamos, ahí tenemos dos frases, tenemos dos cláusulas. O sea, por un lado, ahora me iré a Astía, y por otro lado, lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. Vamos a dejar de lado todo lo anterior y vamos a quedarnos con la segunda parte. Lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. Esta frase es la que vamos a analizar. Ahí tenemos que el verbo es,
¿sí? Justamente. El verbo es. Entonces el sujeto es lo mejor, ¿sí? Lo mejor es un sintagma nominal con un adjetivo sustantivado. Y hace, en este caso, de sujeto, porque dice, ¿sí? Regresar a la patria con las naves, ¿qué es? Es lo mejor, ¿sí? También se lo puede pensar al revés. También yo podría pensar que regresar a la patria a las cóncavas naves es el sujeto de la frase, pero como en primer lugar, en español siempre se escribe en primer lugar el sujeto, consideramos que lo mejor en este caso es el sujeto, ¿sí? Y no al revés. Eso sería, digamos, eso sería entonces sintagmas nominales con función sujeto. Ahora bien, Profe, sí, ahí, ese es lo mejor. sí. Entonces, es sintagma nominal porque forma, o sea, es el sujeto de la oración, Exacto, sí. no tiene nada que ver si lo mejor es o no un adjetivo. No, porque mejor, digamos, mejor es un adjetivo concretamente, ¿sí? Lo que ocurre es que está precedido de un artículo determinado. Entonces, si el Ah, o sea que adjetivo, sería un adjetivo sustantivado ahí. exactamente, por esa razón, exacto, por eso decimos que es un Ah, ahora sintagma sí. nominal y por eso decimos que cumple la función de sujeto, ¿sí? Sí, ahora sí, no había entendido eso. Está bien, no, no, muy buena pregunta, porque así también, por ahí los chicos que tienen la misma duda y no lo preguntaron, lo, lo ven también. Así que buenísimo. Si ustedes pregúntenme todo lo que les parezca, ¿sí? No hay problema. No sé si por ahí hay mensajitos en el chat. No. Bien. Bueno, sigo. Entonces, ahora bien, una cosa que les quería explicar, que el sujeto puede ser agente o puede ser paciente, ¿sí? No piensen en el agente de policía, obviamente. Eh, Piensen en agente, ¿sí? Un sujeto agente es un sujeto que ejecuta la acción que marca el verbo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, contestóle el gran Héctor, Héctor fue el que ejecutó la acción de contestar, ¿sí? Si digo, por ejemplo, Eurino me echó un manto sobre él cuando se hubo acostado, ese Eurínome va a ser el sujeto y es un sujeto agente, un sujeto activo, ¿sí? Un sujeto que ejecuta la acción de forma activa. ¿Sí? Ahora sí, también puedo pensar en otra clase de sujeto que es el sujeto paciente, es decir, el sujeto que no es activo, que no ejecuta la acción que marca el verbo, sino que por el contrario la recibe. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. Acá dice, antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, ¿no? Ahí tenemos que ¿qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos por ahí tendría que, para ponerlo más clarito, tendríamos que decir, antes la ciudad será arruinada desde su cumbre, para que quede más claro. ¿Mm? Eh, Ahí que tenemos, el sujeto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que será arruinado? La ciudad. ¿Mm? Ahí tenemos un ejemplo de sujeto pasivo. ¿Sí? El sujeto puede ser activo o pasivo, puede ser agente o paciente. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos la cuestión de las voces en griego, ¿sí? Encienda la lamparita casi, porque esto es importante. ¿Varía el caso, profe, si es agente o paciente en No, griego? no No, ¿no? varía, eso es una excelente pregunta. No varía el caso de la palabra, Pero el sentido. sino que lo que varía es la forma del verbo. Ah, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Que no son las formas que vimos hasta ahora. Hasta ahora solamente vimos la forma que corresponde a la voz activa. Pero también hay una voz pasiva en griego clásico y hay una voz media, además, hay una voz reflexiva.
¿sí? Una voz en la cual el sujeto es activo y pasivo a la vez, o sea, actuante y paciente, ¿sí? Pero de todas maneras el ¿Puedes sujeto dar un siempre, ejemplo el sujeto siempre va a estar en nominativo. ¿Un ejemplo de que en griego? de la voz reflexiva, de la voz media? Ah, bueno, en castellano sería, por ejemplo, yo me baño, ¿sí? Me baño a mí mismo, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé, eh, a ver algún ejemplo, no sé, que no suene Se, medio pe- raro. se peinó rápidamente, ¿no? Bueno, claro, sí, porque se peinó, exacto, se peina a sí mismo, ¿sí? Así. Todo lo que ustedes le puedan agregar a sí mismo, eso viene a ser lo reflexivo y eso viene a ser la voz media en griego, ¿sí? Eso se expresa cambiando determinación el verbo. Fíjense qué curioso en griego. En cambio en castellano no, siempre tenemos que agregar ese pronombre reflexivo, ¿no? Me, te, se, y a veces incluso para reforzarlo decimos a mí mismo, a vos mismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos en castellano, te estás haciendo daño a vos mismo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos un claro ejemplo de una voz reflexiva, de una voz media, en la cual el sujeto es el que ejecuta la acción, pero a la vez recibe las consecuencias de la acción. Es como que viene, digamos, es como que ahí el sujeto, en una voz media o en una voz reflexiva, el sujeto es al mismo tiempo sujeto y objeto, ¿sí? De alguna forma. En cambio, en el caso de la voz pasiva, el sujeto es solamente un sujeto que recibe, ¿sí? Es como cuando, no sé, piensen, un sujeto paciente es, un sujeto está parado y le cae un piano encima de la cabeza, digamos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la frase que vos construís en base a eso es, por ejemplo, un hombre fue aplastado por un piano, ¿sí? El sujeto no hizo nada para que el piano lo aplastara, ese que estaba ahí paradito nada más, ¿sí? Sin embargo, el piano cayó arriba, en todo caso el que ejecuta la acción ahí es el piano, ¿sí? La acción de aplastar. Pero el pobre sujeto quedó ahí aplastado y sin comerla ni beberla, ¿no? Eh, Profe, una duda. sí, El verbo aburrirse, ¿qué sería? Aburrirse, porque ahí no es que uno se aburre a sí mismo, ¿no? No es reflejo. claro. Lo que pasa, bueno, Eh, esa es una particularidad del castellano y nada más, no, me que surgió ahora la duda, por eso es, no. bueno, es una excelente pregunta, sí, porque eh, nosotros, digamos, en castellano, además de usar lo que conocemos, digamos, como, como el pronombre se, me, te, se, lo usamos Sí. en un sentido reflexivo, ¿sí? Como por ejemplo cuando decimos te estás haciendo daño a vos mismo o se está haciendo daño a sí mismo. Yo también puedo usar ese mismo pronombre, lo puedo usar para nombrar verbos o para mencionar acciones que no son necesariamente reflexivas, que son Ah, lo que en castellano se conoce como cuasi reflexivo. Entonces, por ejemplo, el caso del verbo aburrirse es uno de ellos. Vos no podés despegar, digamos, ese verbo del pronombre a menos que le des un sentido activo, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, yo me aburro, ¿sí? Ese me aburro no es que me aburro a mí mismo, sino que estoy aburrido, esa es la idea, estoy marcando un claro. estado, no es que estoy ejecutando una acción sobre mí, ¿sí? A menos que sí, a menos que no sé, que te pongas a recitar la fenomenología del espíritu de Hegel en la cabeza y digas, sí, me estoy aburriendo a mí mismo, ¿no? Pero no, normalmente cuando uno dice me aburro, está diciendo en un sentido cuasi reflexivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos el verbo caer. Yo digo, por ejemplo, me caigo, pero no es que me caigo a mí mismo, no es que yo a propósito ejecuté la acción de caerme, sino que simplemente me caigo. No puedo decir Claro. caigo tranquilamente, pero no queda del todo, no queda completa la frase. En general Y ni siquiera funciona con se mató, porque se mató ya, en caso de que sea gente, sería un suicidio. Se suicidó, ¿no? Exacto, exacto. Claro, pero también puedes usar Se se murió. mató
Exacto, también puede decir se murió en un sentido cuasi reflexivo, ¿sí? De hecho, se murió es cuasi reflexivo y se mató puede ser o bien reflexivo, como vos decís, que puede ser un suicidio, o se mató como diciendo, no sé, tuvo un accidente y Claro. se cayó y se mató, ¿no? Sí, esa es una particularidad que tiene el castellano, ¿sí? No, que yo sepa, por lo menos no conozco si en otras lenguas es así. Por lo menos sé que en inglés no. O sea, vos decís, por ejemplo, se cayó, vos decís fell, sí, y listo. No es que decís, no sé, fell himself, no, decís fell y listo. Ya das a entender que se cayó. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿sí? Porque eso también nos va como ordenando la cabeza para que pensemos nuestro idioma gramaticalmente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, volviendo a a nuestras disquisiciones, o mejor dicho, a la estructura, digamos, como la tenía pensado de estas disquisiciones, es, vamos, entonces ya vimos el sujeto agente, ¿m? Y el sujeto paciente, ¿sí? Dijimos un sujeto que puede ejecutar la acción o un sujeto que puede recibir la acción. O sea, el sintagma nominal entonces puede cumplir esas dos funciones, o sujeto agente o sujeto paciente. En definitiva, la función va a ser la misma, va a ser sujeto. Pero en un caso va a ejecutar la acción que refiere el verbo y en el segundo caso va a recibir la acción que refiere el verbo. Otra función que cumple un sintagma nominal es la de objeto directo. ¿Mm? ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, en esta frase, nobilísimo Odiseo, todos los motivos tengo para alabarte por tus palabras. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos el sujeto de esta oración va a ser yo. ¿Sí? Yo tengo, es un sujeto tácito. ¿Y qué tengo? ¿Sí? El objeto directo es la pregunta por el qué. ¿Qué tengo? Tengo todos los motivos. Ese todos los motivos viene a ser el objeto directo. Es un sintagma nominal porque el núcleo de ese objeto directo es un sustantivo. En este caso el sustantivo motivos. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, acá tenemos, digamos, si quisiéramos seguir analizando la frase, por ejemplo, nobilísimo Odiseo vendría a ser un vocativo. ¿Sí? Esto en griego se expresaría con el caso vocativo. Y si vamos, por ejemplo, otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, esta segunda oración que dice, ¿cuánta aflicción has sembrado en mi alma con tu muerte? ¿Sí? Este es un fragmento del Ajax de Sófocles, que saben que Ajax se suicida y va el hermanastro Teucro a ver el cadáver, ¿no? Entonces dice esto, ¿cuánta aflicción has sembrado en mi alma con tu muerte? ¿Mm? Ahí tenemos entonces el sujeto, que es tú, es un sujeto tácito porque me doy cuenta por el verbo, ¿sí? El verbo es has sembrado, entonces el sujeto es un tú, un sujeto tácito. Entonces, ¿qué has sembrado? ¿Cuánta aflicción? Eso sería el objeto directo, ¿sí? ¿Se entiende se entiende cómo identificar un objeto directo? Porque esto es importante, sobre todo cuando lo vean con, con las chicas mañana y el otro miércoles, ¿sí? El objeto directo es siempre el objeto, lo que, digamos así, es el qué, ¿sí? Cuando yo digo lo que tiene, lo que hace, lo que busca, ¿sí? Es generalmente una cosa que puede ser buscada, que puede ser hecha, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, hago la tarea va a ser un objeto directo, ¿sí? Porque el sujeto voy a ser yo. ¿Mm? No sé, si digo, busco la tijera va a ser el objeto directo, porque es lo que busco. ¿Sí? Yo no sé si, creo que me acuerdo que
estaba como esta reglita de que el objeto directo era preguntarle al verbo qué y el objeto indirecto a quién o algo así, creo que era, Exacto, ¿no? exactamente, sí, eso es lo que vamos a ver de hecho ahora. Pero es exacto, sí, si ustedes piensan, el sujeto es la pregunta por el quién, ¿sí? El objeto es la pregunta por el qué, ¿sí? Y el objeto indirecto, que es lo que vamos a ver a continuación, es el a quién, o el para quién también. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, un sintagma nominal dijimos que puede ser sujeto, puede ser objeto directo y también puede ser objeto indirecto. ¿Sí? Así, por ejemplo, el ejemplo este que es también sacado de la Ilíada dice: amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes súplicas. ¿Sí? Dejamos de lado toda la parte de la primera parte y vamos a la frase concreta que es: me dirigían insistentes súplicas. ¿Mm? ¿Quiénes me dirigían insistentes súplicas? ¿Quiénes? Amigos y deudos. Ese, bueno, amigos y deudos va a ser el sujeto. ¿Mm? Dirigían el verbo, insistentes súplicas, ¿qué va a ser? Eso es el qué. Entonces va a ser el objeto directo. Y el me es el objeto indirecto. ¿A quién dirigían insistentes súplicas? A mí. O sea, por eso dice, me dirigían insistentes súplicas. ¿Sí? La otra función sintáctica que puede cumplir el sintagma nominal es de dativo de interés. ¿Sí? El dativo de interés es, digamos, también es a quién, es la misma pregunta que el objeto indirecto, con la diferencia que el objeto indirecto siempre tiene, digamos, un objeto directo. Es decir, cuando hay objeto indirecto, hay objeto directo adentro de la frase. Cuando hay dativo de interés, no hay objeto directo adentro de la frase. ¿Sí? O sea, el dativo de interés es un objeto indirecto, pero que no está respaldado, digamos así, por un objeto directo. Y acá tenemos un ejemplo. Dice: a la mayoría de los hombres les es infiel el puerto de la amistad. ¿Sí? Dice, esto lo dice el propio Ajax. Estaba medio loco Ajax ahí en ese momento. ¿Sí? A la mayoría de los hombres les es infiel el puerto de la amistad. Bueno, ahí si yo tengo que analizar la frase, tengo que decir, el puerto de la amistad es el sujeto, ¿sí? Porque el verbo es. Entonces, todo el resto, a la mayoría de los hombres les es infiel, todo eso es el predicado, ¿sí? Entonces ahí yo pienso, por ejemplo, en la palabra, o en toda la frase mejor, a la mayoría de los hombres. ¿Qué es eso? Es un dativo de interés. Y les también es el mismo refuerzo del dativo de interés, ¿sí? Es el mismo dativo de interés, pero reforzado con ese pronombre. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos que el sintagma nominal también puede ser dativo de interés, pero fíjense que no hay un objeto directo, porque si vamos al caso, la palabra, el verbo es, no requiere de un objeto directo, y el adjetivo infiel es otra cosa, es un predicativo, ¿sí? Recuerden que era lo que iba después del verbo ser, el predicativo, ¿sí? Entonces, en este caso, el puerto de la amistad es el sujeto y infiel es el predicativo, es la cualidad referida al puerto de la amistad, referida por el verbo es. Entonces ahí ya sabemos que el sintagma nominal puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, dativo de interés. Y también puede ser, el sintagma nominal también puede ser predicativo subjetivo. ¿Sí? Vamos a este ejemplo que voy a sacar Profe, sí, ¿puede repetir lo de dativo de interés? Lo escuché, pero no lo entendí. la definición decís vos. En sí medio como que todo, me perdí. A ver,
Vamos de vuelta, ¿sí? Nosotros tenemos el sintagma nominal, cuyo núcleo siempre era, dijimos, un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Ese sintagma nominal, si yo pienso, por ejemplo, no sé, puede ser el auto, la casa, son ejemplos de sintagmas nominales. Yo también, esto también, son ejemplos de sintagmas nominales. Ese sintagma, todos esos sintagmas nominales pueden cumplir distintas funciones adentro de una frase. O sea, yo lo que estoy dando acá son las posibles funciones que puede tener un sustantivo o un pronombre adentro de una frase, en definitiva, ¿sí? Y esas funciones son las que ya vimos. Sujeto, el sujeto de la frase, el quién, ¿sí? Puede ser también un objeto directo, el qué, ¿sí? El qué busca, el qué hace, el qué mira, ¿sí? Puede ser también un objeto indirecto, puede ser a quién, ¿sí? A quién le doy un libro, por ejemplo, a quién le hago la tarea, a quién le explico gramática, ¿sí? Ese es el objeto indirecto. Y el dativo de interés es lo mismo que el objeto indirecto, pero sin un objeto directo previo, digamos así. Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo, no sé, yo digo, por ejemplo, ¿a quién le parece mal tal cosa? ¿Sí? ¿A quién le parece mal, no sé, comer a las 5 de la tarde, por ejemplo? ¿No? Ese a quién, esa es la función del dativo de interés, ¿sí? Porque ahí no tenemos un objeto directo, ¿sí? El verbo parecer no requiere un objeto directo. ¿Sí? Si yo digo, ¿a quién le parece mal comer a las 5 de la tarde? Ahí lo único que tenemos es un sujeto y un predicativo. Y aparte de eso tenemos un dativo de interés. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Me parece bien, no sé, me parece bien estudiar griego, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo tonto. ¿Sí? Si yo tengo que analizar la frase, digo, ¿cuál es el sujeto? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que parece? ¿Sí? Estudiar griego. Ahí estudiar griego viene a ser el sujeto, ¿sí? Y ahí tenemos el verbo parece, que es, o sea, entonces me parece bien, es todo el predicado. Y dentro del predicado tenemos el núcleo, que es el verbo parece, bien, que viene a ser el predicativo, ¿sí? Que es lo que está después del verbo ser, pero también puede estar después del verbo estar o parecer en castellano. Y ese me, por último, que es el dativo de interés. Es a quién, es el a quién, en definitiva, ¿sí? ¿A quién le parece? Sobre todo se usa con el verbo parecer, ¿sí? Más que en castellano, el dativo de interés aparece sobre todo con el verbo parecer, ¿sí? O verbos con significados parecidos al verbo parecer, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, me parece bien, me parece mal, ¿no? Eso sería el dativo de interés en castellano, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor la idea ahora? Sí, se entendió. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces ahí, a ver qué nos falta decir. Hmm, Nos faltan bastantes cosas. Este, mm, mm, bueno. Bueno, entonces, digamos, vamos a seguir un poquito con los posibles núcleos, o sea, quiero decir, con las posibles funciones sintácticas que puede cumplir un sintagma nominal, y ya con eso los estaría ya despidiendo, ¿sí? Vamos a ver las últimas funciones. Otra función que puede cumplir
el sintagma nominal es el de ser predicativo subjetivo. Un sustantivo puede funcionar como predicativo, ¿sí? Voy a dejar un poco los ejemplos acá que me parece que son poco ilustrativos. Yo voy a dar ejemplos más sencillos para que se entienda mejor la idea. Si yo digo, por ejemplo, Juan es soldado, ¿sí? En esa frase nosotros lo que tenemos es, por un lado, el sujeto Juan, ¿sí? El verbo ser. Entonces, todo el sintagma es soldado, va a ser el predicado. Y soldado es el predicativo, es lo que va después del verbo ser, ¿sí? Entonces, soldado, fíjense que es un sustantivo, es un sintagma nominal, que está haciendo en este caso de predicativo, subjetivo, en este caso. Predicativo referido al sujeto, ¿sí? Juan es soldado, soldado es un predicativo y se refiere al sujeto, ¿sí? En el caso del castellano decimos que es un predicativo obligatorio, ¿sí? Porque el verbo ser obliga a llevar predicativo, ¿sí? Ahora, otra función posible del sintagma nominal es la de ser predicativo, pero no ya predicativo referido al sujeto, sino predicativo referido al objeto directo. Sí, existe también eso. El predicativo del objeto directo es una, y acá sí, acá lamentablemente voy a tener que recurrir a una definición abstracta. El predicativo del objeto directo es una cualidad referida al objeto directo que está mediada por el verbo, ¿sí? Que eso puede ser, digamos, un sintagma nominal, puede ser predicativo objetivo. Por ejemplo, a ver, me considero, por ejemplo, me considero hijo de excelentes padres. ¿Mm? O incluso un ejemplo más sencillo todavía, me llamo Luciano. Me llamo Luciano, ahí tenemos un ejemplo de predicativo objetivo. Vamos a ver cómo. ¿Mm? ¿Sí? Llamo es el verbo, entonces el sujeto va a ser yo, ¿sí? Pero además, ahí llamo está usado en un sentido reflexivo. Por lo tanto, me va a ser el objeto directo, ¿sí? Y el predicativo va a ser el cómo me llamo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me llamo? Luciano, me llamo Luciano. El predicativo objetivo será entonces Luciano, ¿sí? Entonces, digamos, podemos decir que la pregunta que uno tiene que hacerse para encontrar, digamos así, el predicativo objetivo es preguntarse siempre por el cómo, ¿sí? Lo que pasa es que el cómo puede responder de dos maneras. Puede responder el modo de realizar una acción, ¿sí? O justamente cuando decimos cómo te llamas, o sea, una cosa es cómo, por ejemplo, cómo haces o cómo ejecutas una acción, y ahí tenemos el modo. Y otra cosa es, por ejemplo, cómo te consideras, cómo te crees, ¿sí? Cómo te pensás. Ese cómo, ¿sí? Es un... Entonces hay dos comos. O sea, un cómo que es el cómo del predicativo objetivo, que es que estuvimos viendo, y el cómo que se responde con, por ejemplo, adverbios, ¿sí? Y ese va a ser un circunstancial de modo, pero no importa, concentrémonos en el predicativo objetivo. El predicativo objetivo es eso, es la pregunta por el cómo. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamás? ¿Sí? Es decir, me llamo Joaquín, me llamo Santiago, ¿sí? Esa es una frase que usamos siempre y que involucra el uso de un predicativo objetivo, ¿sí? Es el ejemplo, lamentablemente es el ejemplo más sencillo que puedo dar de predicativo objetivo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con esto? ¿Trajo el café frío, profe?
tenés el verbo y trajo el café, que es el objeto directo, y frío, ¿cómo lo trajo? ¿Cómo estaba el café? Está muy bien, sí, muy bien ese ejemplo, sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí. Porque, digamos, uno podría, lo que pasa es que, claro, ahí, en esa frase que vos decís, está muy bien, ¿sí? Pero es, digamos, como pequeña, digamos, objeción, es que es un poquito ambigua, ¿sí? Eh, Ajá, yo puedo decir, por ejemplo, trajo el café frío, como yo, digamos, el hablante ya está presuponiendo que ese café está frío. Entonces ahí directamente el café frío viene a ser todo el objeto directo. Ahora, si ese frío es una información nueva que se añade, ¿sí? Si yo digo, trajo el café, pero ¿cómo lo trajo? ¿Lo trajo frío? Ahí sí, estamos hablando de bien, un bien, predicativo objetivo, ¿sí? bien, 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 profe. Sí, sí. Eh, o sea, porque si yo digo trajo el café frío, y ahí digamos, yo puedo presuponer que ya la persona me iba a traer un café frío, o no presuponerlo y simplemente pensar que la persona me iba a traer un café. Si el segundo caso es el correcto, digamos, ahí sí estaríamos hablando de un predicativo objetivo, ¿sí? Bien, bien. En el primer caso, si yo ya hubiera presupuesto que la persona me iba a traer un Claro, café frío, ahí simplemente es un claro. objeto directo y listo. ¿Sí? Bien. Sí, 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 se entiende. Bien. Joya. Bueno, está muy bien que piensen ejemplos. Eso es importante, ¿sí? Yo me acuerdo cuando había hecho la carrera, sí, cuando había empezado la carrera, había hecho gramática y porque bueno, yo estaba en la disyuntiva de hacer letras o filosofía, entonces terminé haciendo todas las materias de letras y de filosofía del primer cuatrimestre, terminé el cuatrimestre fulminado, este, pero bueno, me pasaba que después de rendir el segundo parcial de gramática ya pensaba cada frase y la analizaba sintácticamente, era una locura. Bueno, gracias a eso les puedo dar a ustedes ahora estos conocimientos. Después no se preocupen, igual porque si no lo entienden todavía del todo bien, porque voy a armar prácticos de manera tal que ustedes puedan practicar esta cuestión, ¿sí? Así que en ese sentido, si no lo terminaron de entender, quédense tranquilos. Y aparte, como si eso fuera poco, cualquier cosita me pueden escribir un mail o me pueden hacer una consulta, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con las posibles funciones sintácticas de un sintagma nominal. Las últimas dos son por ahí un poco más fáciles. Una de ellas es la aposición, ¿sí? La aposición es una función sintáctica que puede cumplir un sintagma nominal, ¿sí? Yo así, por ejemplo, digo, no sé, Simón Bolívar, el libertador de América, ¿sí? Normalmente la aposición es una suerte de aclaración extra que se da de un sustantivo, ¿sí? Y suele ir entre comas, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, Luciano, el profesor de griego. ¿Sí? Luciano, el profesor de griego, está dando clase de gramática. ¿Sí? El profesor de griego, viene a ser una aposición. Razón por la cual, si yo pienso en qué tipo de sintagma es el profesor de griego, es un sintagma nominal, porque el núcleo es el profesor. ¿Sí? O mejor dicho, directamente el sustantivo profesor. Razón por la cual un sintagma nominal entonces puede cumplir esa función de aposición, puede darnos información extra sobre un sustantivo específico, ¿sí? Y la última de esas funciones posibles que puede cumplir un sintagma nominal es la de ser un vocativo, ¿sí? Entonces acá yo tengo un ejemplo así típico, ¿no? En el apunte dice, anda, ve, rápida iris, ¿sí? Ese rápida iris viene a ser el vocativo. Siempre recuerden que el vocativo es la persona a la que se está llamando o la que se está invocando en un diálogo que se presupone, ¿sí? Ese es el vocativo, ¿sí? Si yo por ejemplo agarro y digo, che, Carlos, fíjate esto, por ejemplo, ese che, Carlos es el vocativo,
Yo estoy ahí iniciando, digamos así, estoy presuponiendo que Carlos es mi interlocutor, ¿sí? El vocativo, en definitiva, es por así decirlo, la persona interlocutora a la que interpelamos en el diálogo, ¿sí? O sea, y el vocativo es justamente la interpelación explícita de eso, ¿sí? Ese es el vocativo. Por eso es el caso del llamado. En griego, por ejemplo, el nombre griego del vocativo es kletiké. Ese kletiké es una palabra derivada del verbo kaleo, que significa llamar. O sea que el vocativo vendría a ser el llamativo, digamos así. ¿Sí? Pero bueno, como en castellano llamativo significa otra cosa, no sirve, ¿sí? Tenemos que decir vocativo y listo. Así que bueno, estas son las posibles funciones que cumple un sintagma nominal. Sobre los modificadores no me voy a explayar porque me parece que es mejor que lo veamos siempre a partir de la práctica y con los ejemplos. Así que ya la siguiente clase, que va a ser el martes, estaríamos hablando del sintagma, de los otros sintagmas, ¿sí? Yo a ver lo que tengo acá en el cronograma, qué es lo que me faltaría. Bueno, ya la clase que viene estaríamos viendo el sintagma adjetival y verbal, ¿sí? O sea, estaríamos viendo el sintagma adjetival y el predicado. Así que sobre todo el predicado es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a tocar hacer análisis en griego, entonces tenemos que tener en claro lo que sucede ahí con el predicado. ¿Sí? Así que bueno, quedamos entonces que la clase que viene va a ser el martes 13, ¿sí? Tremendo día para estudiar gramática, ¿sí? El martes 13 ¿a qué hora? A las 6 de la tarde habíamos dicho, sí. Yo voy a dejar acá de compartir pantalla. Igual el martes 13 no nos vamos ni a casar ni a embarcarnos, así que no hay problema. Muy bien, entonces vamos a estudiar gramática, ya está. Bueno, a estudiar gramática puede que sea una actividad propia de un martes 13, ¿sí? Así que martes 13 de octubre, encima, yo el mes de octubre siempre, yo no sé ustedes, pero yo el mes de octubre lo odio porque siempre pasa algo en mi casa el mes de octubre. Espero que ese no sea el caso este mes, que vaya todo tranquilo. Así que bueno, sí, va a ser un lindo día, martes 13 de octubre de 2020, el año de la pandemia nada menos, para estudiar gramática, ¿sí? Esperemos que no pase nada porque justo el martes operan a mi viejo. ¿En serio? Esperemos que no pase nada. No, por favor. No, Qué garrón. mucha suerte. Bueno, sí, suerte con eso. Gracias. Que haga todo bien. Bueno, así que bueno, sí. Quedamos entonces que el martes a las 6 estudiamos gramática, vamos a hacer la clase y para recuperar la clase del jueves pasado que no la tuvimos, ¿sí? Así que Bien. bueno, nada, chicos, les doy las gracias nuevamente por la infinita paciencia que me tienen. Bueno, voy a seguir preparando ejercitación para que ustedes puedan practicar estas cosas. Voy a subir las soluciones también a los ejercicios. Así que bueno, nos estaremos viendo el martes, ¿sí? Y bueno, mañana tienen clase con Filomena y Constanza. Aprovechen la clase con las chicas. Ellas nos van a ayudar. Así que bueno, nada más. Les deseo un buen fin de semana a todos, que estén muy bien y bueno, nada, que sigan estudiando y espero entusiasmándose con el griego. Bueno, chao, nos vemos. No, profe. Nos Chao, vemos, profe. chicos, que anden bien.